Cuando era niño, yo me acuerdo que una vez mi madre me dijo que no saliera a la calle. Estaba en un momento en que ella no debía salir y yo, de necio, de desobediente, salí a la calle. Y un vecino tenía un perro enorme y ese perro me persiguió, me tocó subirme sobre un carro para que no me mordiera. Finalmente me alcanzó a quitar un pedazo del saco, uno de mis sacos preferidos en ese momento. Y bueno, eh, finalmente tuve que entrar a la casa, el perro se fue, pero me di cuenta que cuando uno desobedece, cuando uno hace las cosas al revés, cuando se te da una instrucción y haces lo contrario, pues las cosas no van bien. Sobre todo cuando hablamos en cuanto a Dios. Porque cuando Dios te instruye, te dice algo y es algo que viene en su palabra, algo que Él quiere hablar a tu corazón y tú no eres obediente, entonces hay dificultades. Mi nombre es Felipe Rangel, apóstol del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en esta tierra. Quiero hablarles hoy de este tema que se llama tranquilo, tranquilo. Y bueno, tiene que ver con la obediencia, esa obediencia que trae paz y tranquilidad. Y bueno, vamos a mirar un poco la historia de Jonás, el profeta Jonás. El profeta Jonás se le dio una instrucción. Claramente Dios le dijo que fuera y predicara a Nínive. Pero él no quiso ir a predicar a Nínive, él no quiso hacer caso. Y como no quiso hacer caso, se fue hacia Tarsis y tomó un barco. Y al tomar este barco, Dios permitió una tempestad muy fuerte y bueno, se dieron cuenta que la tempestad era debido al profeta Jonás. Entonces Jonás tuvo que ser expulsado del barco, lo lanzaron a las aguas y un gran pez lo engulló, lo tragó. Y él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, en ese aliento quizás maloliente, y allí en medio de la oscuridad, en el vientre de un gran pez, pudo haber sido una ballena, un cachalote, quién sabe qué habrá sido, pero fue un gran pez. Y en el mar existen peces de un tamaño enorme. Entonces él estuvo allí un tiempo encerrado hasta que se arrepintió y por fin el pez lo escupió, lo vomitó y llegó a tierra firme. Luego se dirigió a Nínive, predicó y la gente se convirtió, proclamó el mensaje de arrepentimiento, de cambio, y la gente se volvió a Dios y hubo una gran alegría en esta ciudad importante de ese tiempo. Y bueno, ese es más o menos rasgos generales la historia del profeta Jonás, la cual les invito a que si quieren mirar con mayor detalle o profundizar en ella, pueden leer ese libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento. Es un libro de 4 capítulos que lo pueden mirar con calma, lo pueden leer para que pueda ser de bendición, de instrucción para sus vidas. Pero vamos a mirar algunas lecciones de este profeta de Jonás. Por ejemplo, una de ellas: no hay que huir de la instrucción del Padre. Es decir, si el Padre te da a ti una instrucción, si Dios el Padre te instruye en algo, te dice que hagas algo, tú debes hacerlo y ya. Entre más rápido lo hagas, pues mucho mejor las cosas se dan. Pero entre más te demores en obedecer, entre más te demores en hacer lo que el Padre quiere que hagas, pues va a ser más difícil. Dice Jonás 1:3, dice allí lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Padre a Tarsis y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Padre. Entonces a Jonás, como les contaba en la historia, se le dio una instrucción y fue: ve a Nínive y predica. Y él no quiso ir a Nínive, sino que se fue a Tarsis. Haciendo un estudio sobre este profeta Jonás, algunos dicen que probablemente él no quiso ir a predicar a Nínive por varios motivos. Una, quizás porque eran personas que no eran judíos, que no eran creyentes. Otra, quizás porque tal vez él presentía que si iba a Nínive con el mensaje que Dios le había dado de destrucción en 40 días, si se arrepentían, pues la palabra no se cumplía y él podría ser juzgado como profeta según la ley del Antiguo Testamento, que decía que cuando un profeta decía algo y no se cumplía, entonces tendría que ser disciplinado o castigado. Entonces, probablemente estas dos razones, además de un lugar desconocido, bueno, de irse a una gran ciudad, el temor, bueno, tantas
cosas sopesó Jonás y dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, sino más bien yo voy a Tarsis, yo me desvío, huyo de la voluntad, de la instrucción del Padre. Y Dios, el Padre, no quiere que tú huyas de su instrucción, porque cuando tú huyes de la instrucción del Padre, entonces hay dificultades, que es otra de las cosas que les quería decir. Precisamente cuando huimos de esa instrucción del Padre, pues tenemos dificultades, tenemos problemas. Y bueno, está en Jonás 1:4, dice lo siguiente: pero Jehová, oh Dios nuestro Padre, hizo levantar un gran viento, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, fue tan grande la tempestad, fue tan grande cuando Jonás decide desobedecer, Dios el Padre no se quedó quieto. Cuando tú huyes de la instrucción del Padre, Dios mueve las circunstancias para llevarte a la obediencia, porque te ama, porque quiere el bien para tu vida. Por encima de tu capricho personal o de tus decisiones erradas, Dios el Padre te trae a su corazón, te trae a su amor, te trae a su obediencia para hacerte el bien. Entonces, en ese sentido, es importante tener presente esto. Ahora, Jonás tuvo que enfrentar grandes dificultades por su necedad y su desobediencia. Él tuvo que ser expulsado de este barco a las aguas, caer a mar abierto. Fuera de eso tuvo que ser tragado por un gran pez. Ustedes de pronto esto les parece un poco novelesco o una caricatura o algo así por el estilo, pero cuando uno se pone a ver la dimensión del asunto, cuando uno se pone a ver en términos reales, imagínense un barco en medio de la nada ser lanzado al mar abierto, a pleno mar, es decir, eso es una cuestión bien delicada, y fuera de eso tener que ser engullido por un gran pez y estar en el vientre de un gran pez. Cuando uno se pone a detallar todo esto, las dificultades que vivió Jonás fueron muy fuertes debido a huir de la instrucción del Padre. Entonces, no es bueno, no es un buen negocio, nunca es para nada bueno huir de la instrucción del Padre. Si el Padre te dice algo, te guía, eso debes hacer. Y entre más rápido lo hagas, muchísimo mejor. Por ejemplo, cuanto a mí, si mi mamá me dice, no salgas, y yo le hago caso, pues no tengo el problema, no me tengo que enfrentar con este perro, no se me daña mi saco, en fin, no tengo una cantidad de dificultades, porque la obediencia es importante en la vida. Sin embargo, aquí me gustaría hacer un paréntesis. No podemos tener una obediencia ciega en la vida. Es decir, claramente hay que respetar y obedecer a las autoridades, pero nosotros siempre debemos obedecer con sabiduría. Es decir, si una autoridad, sea quien sea, tus padres, un pastor o una autoridad civil, un gobernante, un jefe o quien sea, te da una orden por fuera de los principios de Dios. Por ejemplo, te dice, ve y roba. Y tú claramente sabes que en la palabra dice, no robarás. Entonces tú eso no lo debes hacer. Siempre hay que obedecer con sabiduría. No eso de que, no, pues es que me lo dijo una persona superior. No, siempre hay que obedecer todo lo que nos dicen. Pero siempre cuando el Padre te dice algo, ¿qué es? Pues eso es algo que tú debes obedecer. Cuando va en sintonía con la palabra, en sintonía con el espíritu de amor, de verdad, de justicia, de paz, que viene del Padre, pues entonces tú debes obedecer y obedecerlo prontamente. Dejar todos tus argumentos, todas tus consideraciones, colocarlas a los pies del Padre y decir, bueno, yo te obedezco. Jonás tenía sus ideas, tenía sus razones para desobedecer, pero él no debió ser sabio en su propia opinión, sino que más bien debió decir, bueno, yo simplemente hago caso, pero no fue la historia de Jonás. Jonás fue desobediente, pero Jonás también tuvo un cambio. Y ese es otro punto que es bueno tenerlo presente. Cuando decidimos obedecer, todo empieza a tomar el lugar correcto. Cuando tú decides obedecer, todo empieza a ir en el lugar que debe estar. Entonces, está Jonás 2:10 donde dice lo siguiente. Claro, cuando él estaba en medio de un pez, en esa situación tan complicada, pues cualquiera quizás olía horrible allá adentro y cualquiera pues pensaría en arrepentirse. Y dice allí, y mandó el Padre
al pez y vomitó a Jonás a la tierra. Entonces, antes de que estuviera este pasaje que les estoy leyendo, aparece la oración de Jonás. Ya Jonás, cuando ya lo habían sacado del barco, lo habían lanzado al agua, cuando ya estaba en medio del vientre del pez allí todo acabado, pues ya no le quedó otra sino orar y decirle a Dios, el Padre, decirle, bueno, Padre, aquí te invoco, ayúdame, bueno, como dicen por ahí de manera popular, pedir cacao, es decir, pedirle al Padre que le ayude porque ya estaba en una situación muy complicada, entonces ya no había otra sino pedirle ayuda a Dios. Entonces Jonás se arrepiente y dice más o menos así como, bueno, está bien, yo voy a Nínive, yo voy a predicar, como que ya entendía que tenía que obedecer. Entonces ya el Padre le dice, está bien, da la orden y el pez lo vomita y queda en tierra firme. Entonces eso significa que las cosas empiezan a tomar su lugar correcto cuando tú empiezas a obedecer. Cuando tú empiezas a obedecerle a Dios, tanto su palabra escrita como la instrucción de su espíritu a tu corazón, pues todo empieza a tomar el lugar correcto, las cosas empiezan a tomar el orden del Padre en tu vida y toda la bendición de Dios empieza a ver. Y esto es algo que está en la Biblia, está en Deuteronomio 28. Dice, si realmente escuchas al Padre, si realmente escuchas el Shema Israel, es decir, escuchar, pero escuchar no es solamente escuchar como, yo escuché algo y ya, sino es escuchar y hacer, porque Shema es la palabra hebrea ahí para escuchar, no solamente es que me entra por un oído y me sale por el otro, no, es que me entra por un oído, yo entiendo con mi mente, con mi cerebro, me baja el corazón y de ahí se vuelve una conducta, se vuelve una acción. Eso es Shema, eso es escuchar y obedecer. En otras palabras, obediencia, es decir, obedecer, hacerle caso a Dios. Porque hay gente que dice, ay sí, mi Dios, mi Señor, no sé qué, pero decir Dios, decir mi Señor, decir Señor o decir Dios es algo muy delicado. Si tú dices Dios, significa que estás invocando a Dios, su soberanía sobre ti. Si tú dices Señor, eso significa que Él es quien domina, quien manda en tu vida. Pero hay gente que dice Señor y Dios y hacen su vida como quieren, hacen como prefieren. A mí me ha pasado y me pasó mucho tiempo. Yo creía en Dios, o creo, mejor dicho, en Dios, en el Padre, en el Señor Jesucristo, pero muchas veces fui ligero, muchas veces hacía oraciones, iba a la iglesia, pero mi vida iba totalmente, o no totalmente, pero parcialmente o un poco en contra de muchas cosas que yo sabía, que oraba, que es la hipocresía que aparece a veces en nuestras vidas. Por un lado en la iglesia con carita de santos, muy queridos, pero en nuestra intimidad haciendo cosas que no están bien. Y aún estoy en ese proceso de cada día tener más congruencia con ese Padre perfecto, santo en el que creo y en mi conducta, tanto en lo íntimo como en lo público. Y eso es un proceso de vida. Sin embargo, aunque es un proceso de vida, no se puede quedar uno toda la vida en el proceso. Es decir, hay gente que lleva 30, 40 años de cristianos, no sé, 20 años, o bueno, así llevan 7 años de cristianos, pero se quedaron en el proceso. Es decir, nunca avanzaron, nunca maduraron, nunca crecieron, nunca aprendieron las lecciones, nunca lucharon lo que tenían que luchar y por eso siguen en círculos ahí dando vueltas y no avanzan y no crecen y no dan el siguiente paso en su carácter, en su mentalidad, en sus decisiones, en su madurez. Entonces, en la vida es muy importante obedecer, porque entre más rápido uno obedezca, entre más rápido uno entienda las cosas, pues mucho mejor. Ahora, hay cosas en la vida que nos cuesta obedecer. Claro, hay gente que tiene luchas, que tiene dificultades. Yo he tenido mis luchas, todos tenemos nuestras luchas, pero una cosa es luchar y otra cosa es acomodarse. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que yo tenga una debilidad, digamos, con las mentiras, por ejemplo. Hay gente que tiene su debilidad con las mentiras, y empiezan a decir que una cosa y que la otra y que no sé qué, y después se meten unos enredos ahí tremendos y terminan quedando más mal. Entonces, hay gente que una cosa es luchar con la mentira, es decir, uy, se me salió una mentira, perdón Padre, y ayúdame a cambiar y empezar a como a reducir y a hacer las medidas que se tengan que tomar para dejar eso
quitarlo de nuestras vidas. Y otra cosa es acomodarse, y otra cosa es decir, no, eso Dios me entiende, eso Dios me ama como yo soy y digo las mentiras que yo quiero y vivo en la mentira, y eso no es lo que Dios nuestro Padre quiere. Dios nuestro Padre quiere que luchemos. Si hay algo que nos cuesta, debemos luchar. Por eso Jesús enseñó que si tu ojo derecho te hace pecar, te lo arrancas. Que si tu mano derecha te hace pecar, te la quitas. Eso no significa, obviamente, que te vas a quitar el ojo ni la mano. No, nada de esto. Significa que tú tomas medidas radicales. Que si tú quieres luchar en la vida por tu alma, por tu vida, tú tomas medidas que son por tu matrimonio, por tu familia, por tu corazón. Tú tomas medidas tajantes. Es decir, si te cuesta la mentira, tú empiezas a analizar las circunstancias en oración y empiezas a pensar qué te lleva a la mentira y empiezas a tomar medidas que te protegen para dejarlo de hacer hasta cambiar completamente ese hábito o esa conducta que es pecaminosa y que es dañina y es destructiva para tu vida. Y bueno, esto es como un chiste que hay por ahí de unos pastores que estaban descansando. Y bueno, los pastores estaban descansando, era un lunes ahí. Los lunes algunos pastores en el mundo y en Colombia, por ejemplo, suelen descansar los lunes. Y bueno, como trabajan los domingos, pues algunos descansan los lunes. Y resulta que estaban descansando, estaban ahí relajados, tomándose un cafecito, charlando en un lugar ahí privado, cuando de pronto empiezan a abrirse sus corazones, a confesarse mutuamente. Y un pastor le dice al otro, no, es que no, mire hermano, yo tengo problemas con la mentira, ¿no? Eso a mí me cuesta, yo no sé, yo no quiero, me da temor a veces de algunas personas y no sé cómo responder y termino diciendo es mentiras, no, eso es horrible. Y llega el otro pastor y dice, no, mi problema es con el dinero, ¿no? Eso, yo no puedo ver plata, yo quiero toda la plata para mí, eso, todas las ofrendas las quiero para mí, eso, todo es para mí, todo, me encanta el dinero, estoy con problemas, no me gasto un peso porque todo el tiempo estoy pensando en plata, no tengo ese problema, ¿no? Dijo el otro pastor. Y le preguntaron al otro pastor que estaba ahí escuchándolos con mucha atención, bueno, pastor, ¿y usted cuál es su debilidad? Y el pastor dijo, no, pues mi debilidad es el chisme, y voy a contarle a toda la gente todo lo que ustedes me están diciendo. Ahí los pastores quedaron bien fríos, porque pues sabían que iban a develar sus secretos. Bueno, el caso es que si nosotros no queremos pasar vergüenzas o cosas así por el estilo, lo mejor es obedecer, hacerle caso a Dios nuestro Padre. Ser obedientes, porque es la mejor manera en que nosotros podemos abordar la vida, la manera más madura de entender la vida en el reino de los cielos. En ese sentido, es importante que nosotros pues nos dediquemos a hacerle caso a Dios, si no, pues tendremos que sufrir las consecuencias. Claramente la palabra de Dios dice, si ustedes me obedecen, comen lo mejor de la tierra. Es decir, el que es obediente le va bien, come sabroso, vive bien, vive tranquilo, le va todo en orden. Pero si ustedes no me son obedientes, dice también la palabra, serán devorados por la espada. ¿Eso qué significa? La espada es una señal de guerra, una señal de justicia. Entonces, si tú no eres obediente a Dios, tendrás que enfrentar muchas, pero muchas dificultades. Ahora, así seas obediente a Dios y aunque la obediencia genere tranquilidad, eso no significa que no vas a tener ciertas incomodidades. Sí vas a tener paz y tranquilidad, sí, pero a veces también, aunque seamos obedientes, tendremos que enfrentar circunstancias complejas. Pero es mucho mejor pasar circunstancias complejas por ser obediente que estar pasando situaciones difíciles por andar de desobedientes o de necios. Entonces es importante tener eso presente. Y finalmente, la obediencia genera o produce o conduce a una gran alegría, ¿Y cuál fue la gran alegría? Pues claro, Jonás finalmente se arrepintió, fue vomitado de la ballena, pero luego de esto, él predica en Nínive. Y vemos en Jonás 2, capítulo 2, del 4 en adelante, dice lo siguiente, dice allí, y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios el Padre y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, nuestro Padre, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¡Qué gran alegría! ¡Qué gran alegría! Nínive para ese entonces era una ciudad importante, como por decir en tiempos de hoy Nueva York, Londres, Mumbai, Beijing, Tokio, era una gran ciudad, una ciudad importante, con comercio, con bastantes habitantes para ese tiempo. Y finalmente Jonás decide obedecer, y al obedecer termina una gran ciudad convirtiéndose, gobernantes, hombres, niños, toda la ciudad se vuelve a Dios. Y Dios, que iba a destruir esta ciudad debido a la maldad, debido al pecado, Dios detiene su mano, detiene su diestra de justicia y dice: no, esta gente se arrepintió. Entonces, en vez de destruirlos, les concede el arrepentimiento, les concede la salvación, les concede una vida diferente. En ese sentido, si tú quieres tener grandes alegrías en tu vida, lo mejor que puedes hacer es obedecer. Obedecer, sencillo. A veces nos cuesta, sí. A veces no es tan sencillo, sí. Pero tenemos la gracia, la ayuda del Padre, el amor del Padre, que nos sostiene, y que en medio de nuestra relación con Él, si hay algo que nos cuesta, si hay algo que es difícil para nosotros, podemos decirle: Padre, ayúdanos, danos la gracia, danos el amor, danos la fuerza para poder cambiar esto que me cuesta cambiar. Y Dios el Padre lo puede hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú nos enseñas sabiduría, porque tú nos das instrucciones claras, precisas frente a nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer siempre, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, en todos los aspectos de nuestras vidas, en cada decisión. Ayúdanos a obedecerte a ti, a seguir tu instrucción. Padre, danos sabiduría y danos la fortaleza para vivir de una manera obediente a ti. Bueno, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ministrar un poco en el Espíritu, vamos a dejar que el Espíritu fluya, vamos a dejar que el Espíritu se mueva, que sea el Espíritu Santo del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, obrando. Uka rebokunda, arabakonda, arabashea keterebokonda, bronda riba kenda, darabashia katarabakonda, bronda rebokunda, darabashi kitiribokonda, brashaya kitarabakanda. Quita la piedra, remueve el obstáculo, quita lo que te impide avanzar. Dile no al pecado, dile no a la maldad, dile no a la necedad. Levántate, sacúdete el polvo, sacúdete la maldad de tus vestidos. Cambia, te dice Dios, tu Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Uka reboshoya kitarabakonda. Si tú me eres obediente, yo te voy a sanar. Pero si tú te niegas y te rebelas, tendrás que pasar dificultades, te dice Dios el Padre. Oka rebokunda arabasua keterebokonda. Brunda rebosheya keterebokonda. Pronto verás ríos de amor, de poder,
fluyendo desde mi trono hacia tu vida. Así que mantente en la búsqueda, mantente constante, mantente en la obediencia, no des un paso atrás. Yo estoy contigo, dice Dios tu Padre. Urabashaya que te revoconda. Yo pudro ahora el yugo, yo pudro ahora las ataduras del enemigo, de Satanás, de la oscuridad en tu vida. Las rompo, las quemo ahora en el nombre de Cristo el Señor. Y con el poder del Espíritu Santo, dice el Padre. Urabashaya kitarabakunda. Darabasheya keterebokonda. Yo soy tu proveedor. Y veo cómo el cielo se abre y viene provisión abundante. Brushia katarabakunda, darabasheya kitarabakondo, darabashaya kandarabakanda. Veo una mujer con vergüenza, con tristeza. Y Dios le dice a esa mujer, no temas, yo te levantaré y te voy a honrar, te dice Dios nuestro Padre. Ukarabakunda rabasaya kandarabakunda. Brondarabakanda. Veo piedras preciosas que caen del cielo. Es el Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros. Son sus dones, es su sabiduría, es su amor. Son los dones del Espíritu estableciéndose, viniendo en nuestros corazones y fluyendo a través de nosotros, para que la iglesia de Cristo sea edificada en orden, para que los perdidos, la gente que no tiene a Cristo, sea alcanzada. O karaba kondorobo konda, brashaya katarabakunda, brunda. Veo diamantes que vienen del cielo, milagros, milagros poderosos. Uka rebokunda, darabasua que te rebokonda. Dios está haciendo milagros, milagros más allá de lo que tú te imaginas, más allá de lo que tú consideras posible. Dios está obrando con su poder infinito. Urabashaya kitarabaken. Permanece fiel, permanece firme, te dice Dios tu Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir. Si necesitan oración, si de pronto necesitan un consejo o hablar con alguien, me pueden escribir y estoy para servirles. Y bueno, también quiero animarles a que podamos dar con alegría, con amor, con excelencia. Dice el Señor Jesucristo que si nosotros damos, se nos da una medida apretada, abundante, rebosante. En otras palabras, que si nosotros damos para Dios nuestro Padre, para su obra, entonces Él multiplica. Nuestra vida queda bajo su bendición y bajo su protección. Nuestras finanzas y cada aspecto de nuestras vidas quedan benditos cuando nosotros damos con alegría, no solamente nuestras vidas, que es lo más importante, nuestros corazones, sino que también de lo que Dios nuestro Padre nos da, nosotros damos para Él, entonces Dios bendice en abundancia. Bueno, me alegra poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Que tengan un feliz resto de día. Dios nuestro Padre les continúe bendiciendo, guardando en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Que estén muy bien.